Plan Piping tutorial avanzado. En esta presentación se muestra el uso del código externo de materiales. Abrimos la configuración del proyecto en la opción de códigos de materiales. Por defecto, el plan genera automáticamente un código de materiales unívoco, denominado código interno, porque construido componiendo partes de los códigos usados internamente para definir los materiales. La definición de este código se puede modificar alterando la sentencia en esta ventana. En el caso de que fuera necesario utilizar una codificación arbitraria, se habilita la opción denominada código externo. Externo en el sentido que no hace ninguna referencia a códigos propios de plan. Por defecto, la longitud máxima es de 16 caracteres, pero puede ser aumentada sin restricciones. Ver el botón Más información. También se puede generar otro código del mismo tipo, completamente diferente, denominado alternado. Ambos códigos pueden ser referenciados en cualquier reporte de materiales. La definición de este código puede ser por proyecto o por sistema, en función del alcance que se le quiera dar. Lo más común es por proyecto. Con la opción de código externo habilitada, se habilita la correspondiente opción en el menú de referencia para abrir su tabla de definición. ¿Cómo funciona esta tabla? Funciona asociando cada código externo con la combinación de parámetros de plan que se corresponde a ese material. A la izquierda vemos los mismos nombres de parámetros que identifican los componentes en la tabla pip-dbf del proyecto. Esta es la estructura por defecto que se genera por un proyecto nuevo, pero puede modificarse para reflejar otra regla de asociación. A la derecha, en el campo Xcode, se carga el código externo correspondiente. Veamos cómo modificar la estructura de esta tabla si la regla de asociación fuera diferente. La tabla termina en CDE. En Utilitarios seleccionamos Modificar estructura y seleccionamos nuestra tabla CDE. Esta tabla tiene un índice con el mismo nombre, pero al modificar su estructura lo debemos borrar y abrir el proyecto nuevamente para que se reconstruya automáticamente con la nueva clave impuesta por el cambio de estructura. Desde esta ventana podemos modificar la estructura eliminando campos o agregando. Los campos agregados deben ser campos que estén en la tabla pip de materiales y con el mismo largo. Para simplificar la carga de la tabla de definición se utiliza esta opción. Veamos cómo funciona. En la parte superior se selecciona la fuente para generar el material que será cargado automáticamente en la tabla de definición, utilizando los parámetros de plan, como cod, mat, etc. Podemos limitar la carga a los componentes que efectivamente el proyecto está utilizando en este momento. O cargar todos los componentes que en teoría se podrían generar por las especificaciones definidas. En esta parte se selecciona la operación a ejecutar, que incluye todas las opciones que pueden ser útiles para la gestión de esta tabla. Veamos primero qué pasa utilizando las clases como fuente de materiales. Seleccionemos la primera opción para completar la tabla con el material que se generaría desde las especificaciones y que no está todavía en la tabla. Vemos que se agregarían casi 3.000 materiales que surgen de las combinaciones de diámetro de las 5 clases del proyecto. Vamos a desechar esta carga y cargar en cambio solo los materiales efectivamente usados en el proyecto, que son los únicos para los cuales en este proyecto se utilizará la codificación. Y aquí vemos que en realidad necesitamos codificar menos de 400 componentes para cubrir el proyecto. Si estuviéramos en una etapa intermedia, esta operación la podríamos repetir en cualquier momento y solo agregaría los materiales que fueran apareciendo nuevos, sin modificar el resto de la tabla. Esta opción nos muestra solo los componentes que tienen el código externo sin definir, que en este momento son todos. Y este es el contenido de la tabla. Para cada material hay que identificar el correspondiente código externo y cargarlo en la columna Xcode. Como ejemplo, cargaremos algunos inventados. Para mayor claridad es conveniente generar un reporte de esta tabla
que muestra también las descripciones asociadas al código de componente y de materiales. Si abrimos ahora la tabla de materiales del proyecto, la columna Xcode resultará todavía vacía. Se encuentra vacía porque la asignación de código externo se hace durante la importación del material de un modelo 3D. Para actualizar esta columna debemos forzar la actualización de todos los modelos. Abramos nuevamente la tabla de materiales. Donde ahora podemos ver que algunos materiales tienen asignado el código inventado que cargamos en la tabla de definición. Solo cargamos algunos, la mayoría del material sigue sin definición de este código. En el caso del MTO de isométricos, no hay necesidad de actualizar el material en la base de datos, porque utiliza directamente la tabla de definición. Abramos nuevamente la tabla de definición. Podemos ver el número de líneas que contiene y que son realmente todos los materiales, inclusive los bulones en el largo que efectivamente se usarán en el proyecto. Esta información no se encuentra en la clase y no tendría sentido codificar todas las posibles combinaciones entre largo, diámetro y material, por lo cual es conveniente importar automáticamente estos materiales aún en el caso de codificar todos los materiales de las clases.